Buenas tardes para todos y damos gracias al Señor por todo lo que nos ha permitido hoy y estar acá, principalmente en su casa, a pesar de todo este mal tiempo, ¿no? Porque anoche fue muy malo para muchos, fue tremendo, pero gracias a Dios nosotros dentro de todo lo pasamos bastante bien, ¿eh? Damos gracias al Señor. Muy bien. ¿Cómo está tu esposo? ¿Tu esposo cómo está? ¿Mejor? Bien. Su esposo se llama Marcelo y está en Villa Gesell. Él es policía y está allí. Bien. Tuvo un problema y bueno, si está mejor, mejor. Bien, damos gracias a Dios. ¿Alguno de ustedes ha leído el Martín Fierro? ¿Todo? ¿Lo recuerdan? ¿Todo? Yo leo a veces 2 o 3 libros a la vez y un poco de cada uno. Y yo tenía a Martín cerca. Y está hecho por prosas y tiene un numerito al costado. No sé el suyo, pero el mío es un libro bastante gordito. Y encontré una cosa que me gustó y quería compartirla. Dice, capítulo 13 del libro: Dios formó lindas las flores, delicadas como son. Les dio toda perfección y cuanto él era capaz, pero al hombre le dio más cuando le dio el corazón. ¿Qué tal? Dios formó lindas las flores, delicadas como son. Les dio también y les dio toda perfección. Vamos a empezarlo. Dios formó lindas las flores, delicadas como son, les dio toda perfección y todo cuanto él es capaz, pero al hombre le dio más por cuando le dio el corazón. Me gustó la frase, ¿no? No dice nada de la mujer. Eran las chinas. Bien, damos gracias al Señor por este día, que no será muy bueno físicamente, pero bueno, nosotros estamos en la casa del Señor y estamos acá para bendecir, alabar, glorificar su nombre, porque para eso hemos venido. Y damos gracias al Señor por todo esto. Tengo 2 pasajes muy buenos para que usted después lo lea en su casa. Yo puedo citar unos versículos de Ezequiel 18. Ezequiel 18 dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que estáis? Este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrán que usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es para leer todo el capítulo. Y también, ahora sí, vamos a leer en Romanos capítulo 7. Recuerde, capítulo 18, porque vamos a volver en algún momento a él. Romanos capítulo 7. Podríamos leer todo el capítulo, pero se lo dejo para que usted lo lea en su casa. Y también vamos a leer una parte que es lo que a nosotros nos pasa o nos ha pasado y nos seguirá pasando mientras estemos del cielo para abajo, siempre estará con nosotros. Bien, vamos a comenzar y vamos a leer el verso 12 hasta terminar el 25.
De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego que es bueno vino a ser muerte para mí, dice Pablo. En ninguna manera sino el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, mi yo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No sé si alguna vez lo leyó, pero léalo tranquilo y entonces se va a entender mejor de lo que le leí, que no sé qué me pasaba. Pero en verdad, muchas veces hablamos del pecado y el pecado, hay gente que no sabe lo que es pecado. Y nosotros tampoco sabíamos que era pecado. Si hubiéramos sabido lo que era el pecado antes de venir al Señor, no habría necesidad de que pasásemos por ciertos momentos en nuestra vida de ver la necesidad y enfrentarnos con Dios ante algo que nosotros no podíamos hacer nada. Bien, vamos a orar y después entraremos en el tema. Señor, te damos gracias en esta hora. Necesitamos de tu presencia ahora, Señor. Que tú, oh Dios, capacites a nuestra mente y a nuestro corazón para poder comprender, Señor, qué es lo que queremos decir cuando hablamos de pecado. Señor Jesús, tú lo tienes muy claro, muy claro. Todo es claro para ti. Oh Dios, todas las cosas quedan transparentes delante de ti, mas para nosotros con una mente más bien del medio para abajo, que no somos muy encumbrados, ni muchos sabios, ni muy entendidos, pero tenemos una mente, Señor, capaz de captar los deseos de tu corazón. Gracias te damos, Señor, en este momento, rogando que la bendición y el poder del Espíritu Santo se adueñe de cada uno de nosotros y que nuestras mentes no se escapen, Señor. No se escapen nuestra mente, sino que se queden aquí para poder ayudar a nuestra alma, a nuestro espíritu, también a nuestro cuerpo, para poder ser verdaderamente libres como cantamos. Libre estoy, pero muchas veces suena a hueco, suena a palabra que no dice nada de nosotros, que no es lo que sentimos ni lo que somos. Por eso te pedimos que tú nos ayudes en este instante, en este momento, Señor, para comprender tu palabra, tu bendita palabra. Amén. Recuerda lo que leí de Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Eran tiempos que eran manejados por la ley. La ley son los 10 mandamientos y después están todos los mandatos que Dios dio para regir a una nación como Israel que venía de 430 años de esclavitud. O sea que es como si le diera la constitución a ellos de cómo debían conformarse como pueblo y cómo debían tener autoridades que sean sobre ellos, y las mismas autoridades tendrían a alguien mucho más alto que ellos, que sería siempre Dios. Entonces, la palabra de Dios, que para nosotros a veces nos resulta clara, pero no siempre la hacemos. O sea que entendemos, comprendemos, pero no practicamos.
Y al no comprender, de nada sirve entender, de nada sabe que estamos leyendo, de nada sirve si no lo llevamos a cabo. Dios quiere que nosotros no solamente sepamos la palabra, sino que la palabra tenga efecto en nosotros y reconozcamos el cambio que ya hemos tenido, un cambio, pero como dijimos que del cielo para abajo nadie se va a recibir de cristiano acá abajo. Nadie va a tener un título hasta allí nomás, porque siempre estará proclive a pecar. Siempre, siempre, por una causa u otra, siempre estamos allí, siempre en el borde. A veces lo hacemos sin querer, a veces ponemos excusas, a veces decimos muchas cosas que no convienen, y bueno, y viene el dolor en el corazón, que como hijos de Dios, decimos que lo hice sin querer, no pensé, excusas que ponemos, excusas. Pero Dios no atiende las excusas, porque nos ha dado un libre albedrío para decidir qué hacer en ciertas circunstancias, cómo comportarnos, cómo decidir, y esto muchas veces no lo llevamos a cabo. Dejamos que el instinto, lo que somos, cómo nos formaron o cómo nos conformaron los que nos rodearon toda la vida, y allí salimos nosotros. Pero desde que entramos en otro grupo de gente como la iglesia, ahora el Espíritu Santo está conformándonos. Conformándonos no es que nos conformemos, sino que conformar es moldear, prepararnos, moldearnos para el cielo. Porque mientras estábamos en el mundo, parte éramos del mundo, y como el mundo éramos nosotros. Éramos conforme al mundo. Ahora somos conformes al Señor. Por eso, gracias a Dios. Ahora van a entrar una pareja que trae los mellizos. No empecemos a mirar a los mellizos. Bien, si nos preguntaran qué es el pecado, tal vez tendríamos muchas palabras para definirlas, pero quién sabe, no podríamos definirlas bien. Según el diccionario, el pecado se dice que son transgresiones, rebeldías, no cumplir con la ley de Dios y también desechar los mandamientos de Dios. El pecado es ignorar a Dios. Ignorar a Dios. Entonces, la Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Ahora, el pecado, ¿cuándo se formó? ¿A dónde viaja su mente? ¿Cuándo empezó el pecado en el mundo? Adán y Eva, muy bien. En el huerto estaba Adán y Eva y había alguien más, y con Eva estaba alguien más. Estaba una serpiente. Bien. Y también podemos decir de que estaba Satanás allí, ¿cierto? Y según lo que he leído en libros muy antiguos que tengo, libros que dicen cosas que no están en los libros de hoy. Hoy hay otra mentalidad de las cosas y más justificativas de las situaciones, pero cuando leemos estos libros que son antiguos y expresiones de hombres que han puesto su corazón en discernir lo que es la palabra de Dios, dice que el pecado no hay noción, no hay forma de saber cuándo se inició. Si nosotros como personas que ya llevamos un tiempo en la vida, sabemos que el pecado empezó en el cielo. Cuando Satanás, que fue el ángel más hermoso, el más importante, que a él se le dieron. Cuando nació, bueno, fue la fiesta más grande del cielo, y a él se le dieron todas las cosas, la mejor música, lo pusieron en las cosas, Dios lo puso en las cosas más importantes, o sea, de que él
tras que era el más grande, el más importante, se enseñoreaba de todo, y entonces él se le cruzó lo que muchas veces a nosotros también se nos puede cruzar, el orgullito, el orgullo. Y entonces entramos aquí, que podemos decir que fue la iniciación del pecado. ¿Por qué? Porque Satanás, al verse que él tenía el manejo de todo, como un gerente de una fábrica que maneja esto, aquello, lo otro, cualquier cosa que le pregunte, él sabe, él tenía que mandar, dirigir, guiar, hacer todo. Se la creyó, digamos. Se la creyó. Y entonces empezó a poner los ojos en Dios y le entró ese orgullito de decir o pensar que él podía llegar a ser como Dios. Y se desató una guerra en el cielo. Una guerra donde Miguel, el arcángel Miguel, se hizo cargo del ejército de Dios, leal a Dios, y el diablo, o Satanás, Lucifer, convenció a un montón de ángeles, se hizo una guerra en el cielo, terminando vencido, derrotado, y lo tiraron a la tierra. Bien, pero ¿quién, si yo te preguntara a vos, a cualquiera, o yo mismo podría preguntarme a mí mismo, ¿cómo fue que empezaste a pecar? No puedo recordar. No puedo recordarlo, entonces uno puede echarle la culpa y decimos las excusas. Porque el hermano me estafó, o porque fulano no me odia, o yo lo odio y no lo puedo soportar. Eso es parte del pecado. Y entonces, pero cuando pensamos y queremos, y yo dije que no se puede encontrar. Los viejos teólogos no pudieron encontrar, ni tampoco ponerle una razón cuando dice que fue Lucifer el autor del pecado. Porque a él nadie lo tentó. Porque la Biblia nos dice a nosotros que él pecó contra Dios por el orgullo, pero no dice que alguien lo haya empujado a creérsela que él podía llegar a ser Dios. Y entonces él pensó de que lo que dice la Biblia, que era muy importante, muy grande, el mejor de todos, el que hacía todas las cosas bien, el que tenía todo el mundo estaba bajo su poder, menos Dios, y entonces todo era bueno hasta, dice la Biblia, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo llegó la maldad? Por eso es difícil decir cómo, cuándo, en qué momento nace el pecado. Para nosotros como humanos empezamos en el Edén, donde Eva peca, hace pecar a su marido con las cosas prohibidas por Dios. Quisieron vivir un momento sin Dios, ser como Dios, porque el diablo le dijo, o la serpiente le dijo, coman, y si Dios no quiere que ustedes coman, es que no quiere que sean como Él. Y estas son las cosas que muchas veces vienen a nosotros y creemos que somos mejores que otras personas. Tal vez sea cierto, pero cuando dejamos entrar el orgullo en nuestro corazón, la soberbia, empiezan nuestros problemas. ¿Por qué? Porque es una forma de independizarse de Dios para querer vivir nuestra propia vida sin la dirección del Señor. Necesitamos al Señor como sea. Y entonces, podemos decir, y también como le dije hoy, de leer, para entender lo que digo sobre Satanás, Isaías 14, versículos 10 al 14 o 19, y Ezequiel 28. Son dos capítulos que son para leer, para saber quién es este bicho, y que no solamente el pecado se manifiesta de una manera que nosotros podemos decir hasta justificarnos. Él me hizo mal, yo le pago con la misma moneda. ¿Por qué? Porque la ley dice ojo por ojo,
diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea, de que según el mal que te hayan hecho, había que hacerle al que te lo hizo. Las leyes de Dios que Dios dio allá en el monte Sinaí, los 10 mandamientos que usted conoce, que lo ha leído una y otra vez, los 10 mandamientos, pero también hay leyes que están allí, las leyes de la obediencia, las consecuencias y también las consecuencias de la desobediencia. Hay muchas cosas que hablan del ser humano, pero que Dios las dio a su pueblo para que también nos rigiéramos nosotros hoy en nuestro carácter como hijos de Dios. Como hijo de Dios yo no puedo decir, yo no soy judío, entonces la Biblia no habla para mí. Como es todo judío, Jesús era judío, entonces todo lo que dijo Jesús no es para mí. Jesús predicó a los judíos, anduvo entre los judíos. Y todos los profetas y todo lo que habla la Biblia fue con respecto a los judíos. Pero nosotros tomamos esto como una carta universal de Dios para toda la humanidad. Una carta universal verdaderamente grande, hermosa y bendita, de que nos enseña a vivir como Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir. Ahora, ya de por sí en nosotros somos tan rápidos mentalmente para escapar con una excusa o una mentira, somos tan rápidos porque no queremos pasar al ridículo, no queremos que nos descubran en alguna cosa, siempre tendremos una excusa. Pero ante Dios nadie se podrá justificar. Sea quien fuere, haya hecho lo que haya hecho, bueno, muy bueno, pero tampoco será una justificación. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Quiere decir entonces que esto que estamos leyendo, y lo vamos a volver a leer en Romanos, para que podamos entenderlo, porque Él se pone allí. Él se pone como un ejemplo, acá en Romanos capítulo 7, de que cómo es que suceden las cosas en nuestra vida. Nosotros traemos desde Adán y Eva lo que se le llamó en algún momento el pecado original. Allí se originó el pecado humano, o en los seres humanos. Pero podemos decir también que, como dice acá, Pablo, tratando que es un buscador de situaciones de poder llegar a una verdad. Y nosotros vamos a acompañarlo un momento a Pablo para darnos cuenta quiénes somos y que nosotros no somos quienes podemos justificarnos delante de Dios. Por ejemplo, podemos decir, vamos a leer un poquitito, la ley era justa, santa y buena. La ley de Dios es eso, porque usted recuerda los mandamientos, Dios habla de los primeros 4 mandamientos de los 10, son 4 para Dios y 6 con respecto a nosotros y a nuestro prójimo. Bien, no tendrás dioses ajenos delante de mí y también tendrás que guardar el día de reposo. Y después el primero, que es el verso 12, 20-12, que es el de honrar a los padres para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no levantarás falso testimonio, no dirás mentira. Bueno, hay una serie de mandamientos que nos da eso, pero la mayoría de nosotros hemos pecado porque el pecado es rebelión, es rebeldía. O sea que no queremos tener, como en algún salmo el Señor habla, el salmista dice que si no fuera que se les pone a los caballos cabresto y esto que le ponen en la boca para poder, el freno, gracias, freno, no nos podían manejar. No queremos que nos manejen, no queremos sentirnos que somos de alguien. Y sin embargo vivimos en un mundo donde dependemos de otros. Los que trabajan afuera, fuera de sus casas,
Tienen un patrón o un gerente, los que van a los colegios tienen un director, un maestro, profesor. O sea que siempre hay una dependencia de alguien, siempre. En tu casa los varones dependemos de las mujeres. ¿Sí o no? Entonces, el apóstol San Pablo, que era un hombre sabio, muy inteligente, pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín es donde se juntaban todos los hombres más sabios de Israel y allí discutían las leyes y con las cuales debían regir al pueblo. Él fue uno de los perseguidores de la iglesia y él mismo lo dice, y él estaba presente cuando mataron a Esteban y él consentía en la muerte de ese hombre porque era de una secta llamada cristiana. Y entonces, pero no se dio cuenta que cuando Esteban murió, apedreado, y le decía a Dios, Dios, no le tomes en cuenta este pecado, alguien puso las ropas de Esteban a los pies de él, sin imaginar lo que Dios tenía pensado para él. No sabía. Y se dispuso a buscar cristianos por cualquier parte. Pidió ir a Damasco para poder encontrar cristianos, llevarlos a la cárcel y si era necesario matarlos, matarlos. Era bravo, siempre fue bravo. A veces podemos leer que habla del amor, sí. Todo ser humano se ablanda, en algún momento se ablanda algo. Pero él era férreo, firme, determinado para las situaciones que le tocaba vivir. Porque lo que él escribió, no escribió de su propia sabiduría, sino por inspiración de Dios, por la unción de Dios, por lo que Dios le dio como discernimiento para poderlo escribir, para que nosotros y todas las generaciones anteriores, y si Jesús no viene, será para las generaciones posteriores a nosotros. Todos tenemos la misma palabra para entenderla. Y entonces, Pablo quiere llegar a una conclusión. ¿Quién sos? ¿Quién soy? El pecado no justifica, porque el pecado para Dios es aborrecible. Aborrecible. Estamos destituidos, alejados, apartados. No merecemos estar cerca de Dios. Y entonces comenzamos a leer así. El verso 14. Romanos 7, 14. Romanos 7, 14. Y ya estamos, sigo. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Has pasado por esta situación? Que hay algo en tu corazón de no hacerlo, porque sabes que está mal, pero igual lo haces, Hay un poder más fuerte que el que vos querés tener. Verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque si la ley dice no matarás, en estos tiempos, en estos días, hay un montón de mujeres que tal vez acá, espero que no haya ninguna, están con la pena del aborto legal para que se lleve a cabo. Es matar un ser que no es ella, sino que matará a un ser dentro de ella. Y entonces, no matarás. ¿Sabe las mujeres que van a morir y van a ir al infierno por haber matado a una persona? Alguien dijo, y me quedó en la mente esto, que en el cielo había una fila larga, muy larga en el cielo. Todos niños pequeñitos, como recién nacidos. Y se decían el uno al otro, si me hubieran dejado vivir o tener o cumplir mi primer añito. Pero no me dejaron. El aborto es matar. Y hay un montón de mujeres que quieren convertirse en asesinas.
y se van a convertir en asesinas. Y los dirigentes que nosotros elegimos, que van a apoyar todo esto, también son asesinos. Entonces, si sabemos lo que es bueno, que la palabra de Dios es justa, santa y buena, que dice, no matarás, ¿por qué matamos? Y si la Biblia dice que no debemos mentir, ¿por qué mentimos? Si la Biblia dice que no debemos desear cosas que no son buenas, ¿por qué nosotros las buscamos? Estamos haciendo las cosas al revés y por eso nos cuesta ser cristiano. Y a veces cuando se habla de este tema y lo hace una persona que viene que no sabe nada de nosotros y comienza a leer, entonces cada uno se empieza a sentir un poco culpable. Pero no es mi intención que usted se sienta culpable, sino que se sienta perdonado, porque usted vino al Señor y desde entonces las cosas cambiaron. Pero Dios dice y vuelve a repetir una o dos veces más en el capítulo 18 de Ezequiel, todas las almas son mías, el alma que pecare morirá. Ese es el fin. Pero no la muerte física solamente, sino la muerte espiritual. La pena de muerte natural, humana, la que por todos vamos a pasar, pues es inexorable. Es inexorable, todos vamos a morir un día, si el Señor no viene antes. Pero lo peor es la muerte espiritual, que nuestra alma se haya separada para siempre del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos dejar lo que somos o hicimos. Prefiero quedarme con esto ante estas cosas que para mí parecen que no puedo comprenderlas, que sean verdad lo que Dios está diciendo, que hay una vida eterna, que hay una vida diferente, que hay un cielo distinto, que hay una nueva tierra. Todo eso para muchos será hipotético, pero no para nosotros. Nosotros creemos que hay una tierra y cielos nuevos que el Señor va a hacer. ¿Para quién lo va a hacer? Para su pueblo. Para su pueblo donde no habrá lugar para la mentira, ni la enfermedad, ni la muerte, ni nada, sino que será un lugar especial para gente especial. Entonces, lo que estamos hablando es otra cosa. Lo que éramos, lo que somos, y si ahora nos damos cuenta de lo que somos y de qué nos libró el Señor, debemos sentir un gran agradecimiento a Dios por haberme quitado ese sentido de culpa. Porque parece que recién se me abren los ojos cuando leo a Pablo, y esto fue escrito en el año 57. Estamos en el 2018. Fíjese la cantidad de años que han pasado. ¿Cómo podía él discernir estas cosas? Discernirla, de que cuando uno desea hacerlo, sabe qué es lo que es bueno y no lo hace. No lo hace. Pero si hago algo que aborrezco, eso lo hago. ¿Cómo es la cosa? Somos contradictorios dentro de nosotros mismos. Muchas veces vivimos de apariencias. Queremos mostrar lo que no somos. Pero basta una circunstancia fortuita y manifestamos la verdad de lo que somos. Y entonces es como si se nos cayera la careta. Se nos cayera la careta y entonces mostramos nuestra verdadera personalidad, mostramos quién verdaderamente somos y que no somos tan creyentes como creemos que somos. Por eso, cada domingo tenemos algo nuevo para leer, pero esto tiene que ayudarnos a nosotros, porque algunos se atreven todavía a no creer que la palabra de Dios es inexorable y es para todos nosotros y para todos los días durante 365 días. Así que seguimos. Verso 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena. Si la cumplo, es buena. Pero el problema está en que, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Porque la ley me obliga a hacer lo bueno. Y Dios dice, el que cumple la ley vivirá por ello. Pero nadie pudo cumplir la ley. Nadie. Y en estos tiempos que nos toca vivir, el verso 12 que dice,
de bendecir a nuestros padres para que nuestros días se alarguen en la tierra que el Señor nos da. Mucha gente se ha olvidado de su padre, de su madre, no les importa cómo viven, no les importa si están enfermos, si están solos o cómo se sienten, si los extrañan, los hijos no se acercan, los hijos viven su propia vida, no sé. Al lado de nuestra casa se juntan un montón de muchachos que han dejado sus casas, que viven cerca de la casa, pero se fueron de la casa y están ahí al lado, se van al trabajo, vuelven, siempre ahí, y pasan por la casa. Pero no se detienen, no les importa. Como hijos debiéramos, ¿no es cierto? Los padres, si supieran que ese hijo se enferma, serían los primeros en correr para socorrerlos, para ayudarlo. Pero los hijos parecen en la época de hoy que son fríos como el hielo, duros como el acero. Sus corazones están muy mal. Y por eso la iglesia es la que tiene que levantarse para mostrar cuál es la verdadera realidad que debemos mostrar al mundo. Todos hemos pecado, pero Dios nos dio algo que no teníamos. O sea que Dios nos dio la opción de saber cuándo podemos nosotros salir del pecado, soltarlo, sacarlo de nuestra vida. ¿Y cómo hacerlo? Pues el Señor hizo que nosotros, ¿cómo cambiar rápido? Que nosotros tenemos que tener en cuenta que todo lo que hace a nuestra vida tendrá una consecuencia y esa consecuencia no le podemos echar la culpa a los demás, porque cada uno va a dar cuenta de su propia vida delante del Señor. O sea, cada uno tendrá las consecuencias por el pecado cometido. Nadie escapará al juicio de Dios. No estoy hablando del juicio final, capítulo 20 de Apocalipsis. No estoy hablando de ese juicio. Hay un juicio que vamos a recibir los creyentes, porque nosotros cuando llegamos al Señor, la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, que desde el momento en que recibimos a Jesús para aquí, de eso vamos a ser juzgados. Lo otro, Dios lo ha olvidado, lo ha enterrado en lo profundo del mar, así dice su palabra. Entonces, hemos cometido muchas cosas que tal vez ni siquiera nos hemos arrepentido, porque creímos que no somos tan malos, porque creemos que Dios es un viejito bueno. Y no es la cosa así. Debemos darnos cuenta que el apóstol está hablando acá la razón del pecado. ¿Por qué somos inclinados a pecar? ¿Por qué nosotros, si vinimos al Señor, ya me quedé libre del pecado? Ya ahora busco las cosas buenas, santas, alegres, benditas de Dios. Pero no es así. Somos seres humanos viviendo en un mundo. O sea que estamos, como dice la Biblia, peregrinando en un mundo camino a nuestra ciudad celestial. Pero en el camino de nuestra vida, todos los días estamos con gente que no les importa nada de Dios y nosotros tenemos la responsabilidad de poder en algún momento hablar de Dios para mostrarles lo equivocado que viven. Porque muchos creen que con la muerte todo se termina, la muerte física. No saben que tienen un alma, no saben que tienen un espíritu, que son eternos. Pero el cuerpo no es eterno, el cuerpo vuelve a la tierra y como dicen en Eclesiastés, el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Bien, todas estas cosas entonces seguimos a Pablo diciendo así, de manera que ya no soy yo, verso 17, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque nosotros cuando llegamos al Señor, nos hablaron del pecado original. El pecado original, pero parece que hablara de otro. Pecados que cometió Adán y Eva, ellos. Pero ellos son nuestros primeros padres y ellos, a través de todo ese pecado contra Dios, esa rebelión contra Dios, produjo en nosotros esa inclinación a pecar. Nosotros pecamos, algunos porque les gusta, roba porque les gusta, ¿no? En estos tiempos el robo
está a la orden del día. Y muchas otras cosas más, que no es el caso. Pero aquí lo que dice él, dice, de manera que ya no soy yo, él habla de él, su interior, su hombre interior, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Y esto hace que nosotros muchas veces dejamos de hacer algo que podría ser de bendición para otro y no lo hacemos. Porque nos es antipática, porque no me cae, y lo dejamos cuando podíamos haber sido de bendición para esa persona, hablándole de Cristo, hablándole del Señor, pero no, nosotros nos callamos y lo dejamos, y entonces el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 10, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y es verdad. Mucha gente se justifica, los que trabajan en lugares de oficinas, por ejemplo, en lugares de oficinas, bueno, tengo que hacer una fotocopia. Y saco una fotocopia y me la llevo a mi casa. ¿Qué es eso? Es un hurto, ¿verdad? Robar es, bueno, ya es con violencia. Un hurto. La cuestión es que está mal. Y yo sé que está mal. ¿Por qué lo hago? Porque hay algo que me empuja a hacerlo. ¿Y qué razonamiento utilizo? En un lugar de mecánica puede llevarse una herramienta, puede llevarse un pedazo de fierro, puede llevarse un pedazo de bronce, un pedazo de cualquier cosa. El que trabaja en una oficina se lleva una goma, una virome, lo que fuere. En todos lados está la ocasión de pecar. Pero no lo vemos así. Pero es que pensamos que el patrón tiene mucho, no se va a dar cuenta. El director es del gobierno, yo le pago con mis impuestos, así que tengo derecho a llevarme una hoja o 100 hojas. El tratar de justificarnos no nos va a llevar nunca a estar bien con Dios, porque estamos renegando de la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es que nosotros podamos entender que cuando el pecado asoma en nuestra mente, cuando asoma la tentación, debemos acudir al Señor, porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. O sea que no es solamente las 3 tentaciones que tuvo en el desierto después que fue bautizado. No son solamente esas 3 tentaciones. No, hay muchas más. Pero también la Biblia dice que Él es poderoso para librar de tentación a todos los que son tentados. O sea, yo tengo que darme cuenta que cuando quiero robarme este vaso de inoxidable, quiero robármelo, si me lo llevo nadie se va a dar cuenta. Va a resultar como aquel hombre que iba con su hijo con un carro y pararon, no sé si los que han salido por el interior de la provincia nomás, o cerca nomás, donde hay una chacra, donde hay una quinta. Y este hombre iba con su hijo y ya sabían que iban a un lugar a robar sandías. Y entonces el hombre se metió entre el alambrado, en el alambre de púa, que hay que pasar con cuidado. Y entonces le dijo al hijo, fíjate si no viene alguien y no llegue a vernos. Y el hombre se metió a agarrar sandías, y el chico empezó a los gritos. Papá, nos están mirando, nos están mirando. El hombre salió desesperado, pasó por el alambre de púa, se rompió la ropa, se subió al carro desesperado porque no querían que lo agarraran. Y cuando él le preguntó, ¿quién nos estaba mirando? Dios. A veces nos preocupa más que nos vea un semejante, pero nos importa muy poco que nos vea Dios. Y entonces, si yo sé lo que es bueno y no lo hago, o si es algo que no debo hacer y lo hago, bueno, algo pasa con nosotros. Porque no hago el bien, verso 10, el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado me empuja, no le puedo dar forma, pero es mi inclinación. Hay personas que les gustan, a veces hay que admirar a aquellos que mienten. Admirarlo porque son capaces de creerse su propia mentira.
Han mentido tanto y han mentido tan bien que resulta que al final es una verdad. Es una mentira. Pero son maestros. Y esto hace que después haya consecuencias. La paga del pecado es muerte. La paga tiene sus consecuencias. Dios puso en Deuteronomio también las leyes a la obediencia, que son pocas. Son alrededor de 12 cosas buenas que pueden sucedernos cuando somos obedientes a Dios. Y hay 54 mandamientos por cuestiones por la desobediencia que podemos llegar a pagar por no haber obedecido o haber hecho lo que Dios quiere. Así que queriendo yo hacer el bien, verso 21, hallo esta ley, que el mal está en mí. Yo dije 19, 20, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. No puedo escapar de mí. No puedo escapar de mí. ¿Cómo puedo lograr escaparme de mí? ¿Cómo lograste escapar de vos? Porque Dios da también una opción. La opción que Dios nos da es el arrepentimiento. Esa es la opción que Dios nos da. Para esto, para que suceda y sea eficaz el arrepentimiento, sea eficaz, Dios tuvo que sacrificar lo más amado que Él tenía, a Jesucristo, su Hijo. Porque Él le dijo a Jesús: tenés que bajar a la tierra a llevar a cabo el plan que planificamos desde antes de la fundación del mundo. Jesús no conocía el pecado. Jesús no sabía lo que era el pecado, lo que era llevar el pecado. Cuando vino acá y se hizo hombre como nosotros, Él entonces comenzó a sentir lo que es el verdadero pecado. Y por eso tenemos tantas historias. Isaías 53 es uno de los mejores capítulos. Allí encontramos que Él llevó ciertamente todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, todas nuestras maldades, todas nuestras enfermedades, todo lo llevó un ser inocente, porque tenía que ser inocente, que no era directamente nacido de hombre, de varón, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. El hombre varón no intervino en el nacimiento de Jesús. María fue solamente el receptáculo donde tuvo que formarse Jesús y nacer. Pero el hombre no intervino para nada, para nada. El Espíritu Santo, dijo el ángel, vendrá sobre ti y engendrará un hijo en tu vientre. Entonces, la opción que Dios nos da es creer a Jesucristo, creer en Jesucristo, pero no creer como muchas veces decimos: sí, creo en el sol. Es de noche. ¿Cómo crees en el sol si no lo ves? ¿Por qué? Porque te dice que dentro de unas cuantas horas el sol volverá a salir. Si sigue lloviendo tendremos problemas, pero el sol sale todos los días. Sale todos los días. Y entonces nosotros tenemos que ver que la opción es arrepentirnos de todo corazón, reconociendo que solamente por Jesús podemos encontrar el perdón, la salvación y la vida eterna. Solamente a través de Jesucristo podemos encontrar que este pecado que se enseñorea de nosotros, se enseñorea. Mañana cuando usted vuelva, mañana es feriado, pasado feriado, acá es feriado todos los días. Pero cuando vuelva a su lugar de trabajo, si usted tiene que estar con papeles, gomas de borrar, viromes, esas cosas que hay en las oficinas, o entra en un taller y encuentra fierros que le vendrían bien, una varilla, algo, y se los lleva a su casa y se va a recordar de mí. O mejor dicho, se va a recordar de Dios, no de mí. Sino que se va a dar cuenta cómo uno es proclive a tomar cosas que no son nuestras, justificándolas, que el patrón no sabe, el gerente no se entera, ¿qué sabe ese? Bien, yo hago lo que quiero. Pero el pecado está en nosotros y no podemos sacarlo. Ahora, yo debo estar atento a la tentación. Lo que me tienta a agarrar algo, agarrar la virome, por ejemplo, que está acá, y yo no sé ni quién la trajo, ni quién la puso acá, pero como yo estoy acá, yo distraídamente la puedo poner en la Biblia
distraídamente cierro mi Biblia y me voy a mi casa. Y cuando llego a casa, abro la Biblia y encuentro una virome. ¿Quién le habrá puesto acá adentro? Pero cuando estamos en nuestro lugar de trabajo, hablando de virome, hablamos de papel, hablamos de goma de borrar, cualquier cosa, cualquier cosa que se le ocurra. Siente que la tentación lo empuja a tomar lo que no es de uno. En ese momento, como cristianos, como hijos de Dios, estoy siendo tentado a hacer algo que no quiero y sé que no debo hacerlo. Pero si lo que yo sé que no debo hacerlo, lo hago, entonces hallo que el pecado está en mí. Entonces yo tengo que hacer algo. Hacer algo significa, Señor, ayúdame en la tentación. Hace que yo saque los ojos de esta virome que me está volviendo loco. La tengo acá y la tengo clavada acá. Acá está clavada. Señor, ayúdame en la tentación. Porque la tentación es la puerta que nos lleva a que podamos llevar a cabo el hecho que no debiéramos hacerlo. El apóstol San Pablo es muy claro para explicarnos esto, para que nos demos cuenta quién sos, qué hiciste, cuántas cosas habremos hecho que no están escritas acá abajo en ningún lado. Y gracias que ahora están en lo profundo del mar y allá nadie va a pescar. Allá en el sur o en el mar están metidos todos nuestros pecados que Dios los ha olvidado. Pero ahora que somos creyentes en hijos de Dios, tenemos la Biblia para regirnos por ella y el Espíritu Santo aclara en nuestra mente lo que no podemos comprender, lo que no podemos entender. Pablo busca del Espíritu Santo y sabe que el Espíritu Santo lo guía porque él tiene que hablar la verdad de Jesucristo, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la ley de Dios y la verdad sobre el Evangelio de Jesucristo, y debe hablar también de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y también nosotros tenemos cartas de él a los tesalonicenses, hablando que cuando Cristo venga sonará la trompeta y los que están durmiendo se despertarán. Él habla todo. ¿Usted cree que un hombre de hoy, un sabio de hoy, 1.000.000 de personas no harían un Pablo? No harían un Pablo. Y por esa razón seguimos diciendo, verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, yo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, podemos llegar a sentir que está mal lo que estoy haciendo. Robarme la virome. Voy a terminar robándomela. Pero le digo que cuando siento que ya me está venciendo la tentación, yo debo fortalecerme en Dios. Y si es necesario romperlo destruirlo, para que ya no me tiente más y deje de hacerme sentir culpable de algo que parece insignificante. Pero cuando la Biblia dice no robarás, no está diciendo ¿qué? No robarás, simplemente así. No matarás, sabemos. No dirás falso testimonio, no está diciendo qué, pero está diciendo que no debemos mentir. Entonces todas estas cositas que parecen tan pequeñas y que jamás fuimos capaces de pedirle perdón al Señor por haber cedido a la tentación, por haber llevado a cabo el pecado, me agarré la virome y me fui a mi casa, no se dio a nadie cuenta. A nuestro nieto Nathaniel va a un colegio muy importante allá en Francia. Y como todos llevan su mochila y llevan todos sus telefonitos, la cuestión que el de él es bueno, bastante bueno. Y resulta que cuando volvió del recreo no estaba. Y todos son buenos, todos son muy buenos. Entonces,
Él habló creo que habló con la profesora, el profesor, no sé con quién habló. Le dijeron lo que pasó. Y si alguien lo agarró, que lo devuelva, porque no te permiten muchas cosas ya. Allá son así derechitos, ¿eh? Allá tenés un problema con alguien, llamás a la policía y en 2 minutos tenés la policía en la puerta. No es como acá, que mataron a una persona, aparecieron a las 48 horas, aparecieron. Entonces, cada uno de nosotros podemos decir que en el caso de nuestro nieto, dieron la opción, los maestros dieron la opción de que ese telefonito apareciera. Salieron todos afuera y después entraron. Oh, casualidad. El telefonito estaba. O sea, de que alguien se sintió culpable. El que lo hizo, pero no dijo, discúlpenme, fui yo. Nos escondemos detrás de la aglomeración de los otros, nos escondemos. Y eso es lo que será en lo futuro, puede llegar a ser un ladrón espectacular. Podrá ser un ladrón internacional. Si robó una virome, es capaz de robarse el país, ¿o no? ¿Usted cree que el ladrón o los ladrones que tenemos acá en juicio salieron robando mucho de golpe? No, empezaron con lo poquito, hasta que tomaron experiencia y entonces se quedaron con el país, se quedaron con nuestra plata. Yo hablo como jubilado y a veces me pongo a pensar y decir, ¿cómo es posible que nos robaron 100.000 millones de pesos a los jubilados? 100.000 millones, hermano, no son 2 pesos. ¡Qué bien me vendrían! ¿A vos no? Claro que nos vendría muy bien, pero la cuestión es como alguien se llevó esto, pero el poncho no aparece. Es como esto, mucho juicio, muchas interpelaciones, mucho presentarse al juez, a hablar y hablar, pero la platita no aparece. La platita no aparece. ¿Dónde estará la platita? ¿Quién tendrá la platita? ¿Dónde estará la platita? Estos son los que la tienen. Pero decimos esto y seguimos. Verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Me deleito. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces, Pablo llegando a lo máximo que puede resistir y que no tiene salida, que está apretado, bien apretado con las circunstancias, es un hombre pecador. Todos hemos pecado. Está destituido de la gloria de Dios. Y él se declara, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y entonces el verso 25, que es el verso hermoso que tiene este relato, el verso 25 que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero gracias a Dios, porque Dios, cuando hemos pecado por alguna causa y lo reconocemos, podemos ir a pedirle perdón a Dios y Dios nos perdona. Pero ¿qué nos falta hacer cuando... Vuelvo a la virome, me llevo la virome y la encuentro acá en la Biblia porque acá la puse yo. La voy a sacar acá a llevar en serio. Entonces, quiere decir de que no basta el arrepentimiento. ¿Qué falta? Restitución. ¿Oyó? Restituir lo que hemos hecho. No basta solamente pedirle perdón a Dios a solas, sino pedirle perdón a la persona y decirle, mira, yo te robé la virome, yo fui el que te robó. Vos pensaste cualquier cosa, de todos menos de mí, pero fui yo el que te la robé. Dar la cara, que decimos. Y esto va a la mentira, va a cualquier cosa, lo que hagamos o digamos, esto abarca el pecado que está en mí, porque está en mí, no lo puedo sacar de mí. Y la única forma es saber que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero cuando pecamos, tenemos que reconocerlo y tenemos que arrepentirnos
Porque en el arrepentimiento podemos encontrar la paz y el gozo que solamente Dios puede darnos. Cuando restituimos lo que no es nuestro, porque tal vez tenga que presentarse delante del jefe de la oficina y decirle: jefe, mire, ayer esta virome me gustaba tanto, la miraba y me miraba y yo la miraba, hasta que nos pusimos de acuerdo y se vino conmigo. Nadie le gusta pasar vergüenza. A nadie le gusta pasar vergüenza, porque algunos recordarán ciertas cosas que se hicieron. Pero lo que yo estoy diciendo es que si no hemos restituido, y nunca es tarde, si hoy como creyente, hoy como hijo de Dios, que has sido lavado en la sangre preciosa de Jesús y que has sido perdonado y que te ha dado la salvación, la vida eterna, el Señor, y recordás alguna cosa del pasado, alguna cosa que te viene a la mente, y aunque hayan pasado varios años de aquello malo que se hizo, pero hoy llegás a esta conclusión de que hiciste algo malo y que no debías hacerlo, nunca es tarde cuando podemos hacerlo. Restituir lo que hemos hecho, devolver lo que hemos llevado, pedir perdón, que es lo que más cuesta. Cuesta pedir perdón, cuesta perdonar a otros, pero lo que es más difícil para muchos es perdonarse a sí mismo. Perdonarse a sí mismo es algo muy doloroso, es reconocer lo basura que uno es. ¿Cómo puedo guardar esa basura dentro mío y declararme que soy hijo de Dios y que vengo a cantar y alabar al Señor y creer que todo, cuando termine el culto y está esperando que el predicador termine este tema porque me está tocando cerquita y se termine el culto, así me puedo ir? Podrás escapar de mí, podrás escapar de la palabra, de lo que estás oyendo, pero no podés escapar de Dios. No podés escapar del Espíritu Santo, porque Él va a redarguir de pecado, justicia y juicio. Te va a perseguir hasta ahora, porque ahora se te ha hecho la luz en tu cabeza. Se ha hecho, estoy seguro, que en alguno la luz se hizo en la cabeza, y es el Espíritu Santo, no es Néstor, no soy yo el que lo dice. Es el Espíritu Santo que dice que te olvidaste de restituir. Alcancé el perdón de Dios, pero ahora me doy cuenta que dejé deudas. ¿Se acuerda cuando llega fin de año? Llega fin de año, el último día del año, el 31 de la noche, y todos salen a festejar, disfrutan, abren el tomate y comienzan a beber del tomate. Y empiezan los deseos, que decimos: año nuevo, vida nueva. ¿Es verdad eso? No. Porque atrás, en el año viejo, hemos dejado un montón de cosas que mientras nosotros no las solucionemos, el año nuevo va a ser tan viejo como el anterior. O sea que debemos despojarnos de aquellas cosas que en verdad nos hacen tanto daño. El apóstol termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Qué bueno es saber que tenemos a Jesús en nuestro lado, que puede comprenderme, puede entenderme, pero no justificarme. No me va a justificar Él que yo haya hecho algo indebido, sino de que yo debo restituir aquello por lo cual me convirtió en un hombre que falló a la ley de Dios. La ley de Dios se sigue cumpliendo. La ley de Dios dice que cuando a Jesús le preguntaron cuál era el primer mandamiento, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que el amor de Dios está en las leyes. Este es el primer mandamiento, y el segundo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que el amor
hecho por la ley de Dios es santa, justa y buena. Cuando la llevamos a cabo, vemos que Dios no se equivocó. Dio la ley para que nos pudiéramos regir. No somos judíos, creo que no hay judíos aquí, pero podemos sí decir que como hijos de Dios, aunque no tenemos la ley que nos dirija, pero tenemos lo bueno que Dios ha puesto en nuestro corazón para que lo hagamos. Y entonces hacemos bien a nuestro prójimo, ayudamos a aquel que está necesitado, visitamos a aquel que está enfermo, visitamos a los abuelos Nicolás y María. Bien, nosotros tenemos que salir de nuestra justificación, porque nadie se podrá justificar delante de Dios, nadie. Cada uno de nosotros seremos juzgados por las obras que hemos hecho. Y entonces no es que Dios nos va a mandar al infierno, no. Pero nos quitará la bendición de haber sido perfectos cuando pudimos o podemos ser perfectos en cumplir la palabra de Dios. Darme cuenta que si estoy haciendo algo indebido, no debo hacerlo, no debo darle lugar a la carne a hacerlo. No debo correr a Jesús para decirme, Señor, estoy siendo tentado, me la voy a llevar. Soy tentado a llevarme esto, Señor, quebrá eso dentro mío. Muchos tal vez se quedarán con la rebeldía. A mí no me van a enseñar, a mí no me van a decir. Podrás tomar lo que quieras de todo lo que hablamos. Pero te digo una cosa, que yo no voy a ser tu juez, sino que Dios será tu juez. El Señor Jesús será tu juez. Y Él juzgará todas las cosas que hemos hecho, conforme a todas las cosas que hemos hecho. Y las excusas que pongamos y todas las cosas que pongamos en el medio, de nada servirá. Entonces, si es un juicio del Señor, el juicio no es para matarnos, ni destruirnos, ni mandarnos al infierno, sino que es como esto fuera toda una gran torta para vos. Pero resulta que empezamos a cortar, el Señor empieza a cortar tajadas por este pecado que hiciste y no lo confesaste. Corta otra tajada por este pecado y al final empieza a sacar pedazo que te quedaste con las migas. Y eso es lo que debe pasar en nosotros, que debemos, y no sos madre, bien. Mira cómo se cayó. Bien. Y por eso damos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es el que nos entiende, nos comprende. Pero nosotros también debemos pedir perdón a Dios, pero también restituir aquellas cosas que no fueron nuestras y las llevamos simplemente porque me agradaron, porque me hacía falta, porque no tenía tiempo de comprarme otra. Bien, pero en realidad las excusas para Dios no sirven. El alma que pecare, esa morirá. No se olvide de leer Ezequiel 18. Va a encontrar muchas cosas, subráyela, píntela, haga algo para recordarla. Y recordar aquí Romanos capítulo 7. Y el 8, fíjese cómo comienza, fíjese sus ojos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, pero hagamos las cosas como son. Restituyamos aquellas cosas y quedemos en paz con Dios y con nuestro prójimo. Dios nos ayudará en aquellas cosas que tal vez se escapan en nuestra mente, que podríamos hablar mucho más, pero la verdad, Dios es muy bueno con usted. ¿Lo sabía? Dios es muy bueno conmigo. Gracias, Señor. Dios es muy bueno con nosotros. Nos permite a veces sacudirnos un poco el polvo que tenemos encima para que quede la verdadera persona y que no quede todas esas cosas escondidas dentro de nosotros, queden escondidas y las podamos seguir haciendo sin temor. Y una de las cosas que podemos llegar a perder es el temor a Dios. Cuando robamos, matan,
como están ahora en el Congreso discutiendo esto, si es legal o no es legal. Bueno, todas estas cosas, alguien va a tener que dar cuenta de todo esto. Por eso, hermano, hermana, tenemos la bendición de poder decir al Señor, gracias por lo que eres, Dios, un Dios perdonador, un Dios no que me comprende, sino que sabe que el pecado está en mí. Por eso envió a Jesucristo, que es mi refugio, que es el lugar que yo debo ir y saber que si voy a Él y le digo la verdad, Él me perdonará y me ayudará a ir a dar la cara para que todo esté bien entre Dios y yo, entre Jesús y yo. El Espíritu Santo vino para remover las cosas viejas que nosotros con nuestras excusas vamos tapando. El Espíritu Santo de vez en cuando nos sacude. Y esta ha sido una de esas noches. ¿Qué te parece? ¿Sí? Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Cada uno dará cuenta de su propio pecado. Cada uno de nosotros no podrá escapar de tus leyes, Señor. Por eso en este momento, Señor, quiero bendecirte, alabarte, glorificarte, decirte, Señor, gracias por todos los pecados que he cometido. Gracias, Señor, porque tú me has perdonado, me has lavado con tu sangre preciosa. Y si hoy he pecado, te pido perdón, Señor, también, porque no quiero llegar a tu presencia sucio, sino que quiero llegar a tu presencia con la bendita verdad y bendición de saber que como hijo de Dios puedo encontrar la paz, el perdón, la salvación y la vida eterna. Gracias, muchas gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por ser bueno conmigo, con cada uno de nosotros. Ayúdanos a no perder la salvación por cuestiones humanas, por cuestiones del pecado, porque ahora sé que el pecado no es que alguien me empuja, sino que el pecado está en mí y debo luchar con él toda mi existencia. Pero ahora entiendo que tengo en ti el socorro que necesito. Tú me librarás, tú sacarás de mí todo aquello que se ha convertido en algo terrible para mí, porque no puedo dejar de pecar, Señor, y cada día tengo que pedirte perdón. Perdón, tal vez por no haber orado, perdón por no haberme reunido con los hermanos, perdón por no recordar a aquellos que pasan por momentos difíciles y de ahí a verlos y decirles, acá estoy, no sé en qué te puedo ayudar, pero acá estoy. Señor, danos valor para las cosas, danos valor y ayúdanos a ser como tú quieres que seamos. Si tú dijiste ser santo como yo soy santo, Señor, esto es lo que ahora yo busco, Señor. Ser santo, pero santifícame cada día. Santifícame, Señor, para poder llegar a tu presencia cada día, pidiéndote perdón y salir de tu presencia con la alegría, con el gozo del Espíritu Santo de saber que he sido perdonado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Te doy mi corazón, Jesús. Te doy mi corazón, Jesús. Transfórmalo, Señor, y llénalo de amor. Te doy mi corazón, Jesús. Transfórmalo, Señor, y llénalo de amor. Te doy mi corazón, Jesús. Te doy mi corazón, Jesús. Te doy mi Cántalo como una oración, como una oración. Transfórmalo, Señor, y llénalo de amor. Te doy mi corazón, Jesús. Transfórmalo, Señor, y llénalo de amor. Te doy mi corazón, Jesús.